Amables televidentes, gracias por estar con nosotros nueva vez en La Hora con Gregory. El ingeniero Freddy Pérez, miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo, es nuestro invitado del día de hoy. El ingeniero Freddy Pérez fue ministro de Obras Públicas anteriormente. Vamos a hablar también sobre infraestructura nacional en República Dominicana. Saludos, ingeniero, gracias por visitarnos. Gracias por la invitación. Mire, vamos a iniciar de mi parte con el tema de la política, ambiente que usted domina bastante bien y que es buen expositor y buen razonador. Hay en este momento un interesante encuentro en que el presidente de la República, junto a los expresidentes dominicanos, doctor Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, han hecho encuentros que se continuarán para tratar un tema que nos atañe a todos, el tema de la situación haitiana, de los inmigrantes que están acá en República Dominicana y que es un gran problema. Hay en este momento el traslado hacia el Centro Económico y Social del Ambiente, donde los expresidentes vuelven a reunirse. Sobre este interés, primero del gobierno y también de los expresidentes en tratar este tema, ¿qué expectativa tiene usted? Bueno, yo entiendo, y gracias por invitarme a tu importante programa, yo entiendo que esa reunión es y será importante en la medida que se mantenga. ¿Por qué? Porque, bueno, son tres expresidentes y un presidente en funciones, de un tema tan delicado, nacional, con alcance internacional. El pueblo haitiano siempre ha tenido, así se ha reflejado, una buena representación diplomática. Y esa representación diplomática con profesionales preparados muchas veces en Francia, han logrado condenarlo en la mayoría de los países de habla inglesa, ex colonia inglesa, como que nosotros somos los responsables de esta situación. Y sencillamente el pueblo dominicano lo que ha sido es un aliado de ese empobrecido país, porque realmente después de la muerte vamos a decir, después que salió el dictador de Haití y su hijo, la gran esperanza era el cura. Jean-Bertrand Aristide. Pero también le dieron un golpe de Estado. Y la gravedad del asunto pasó que, bueno, se conoce poco en el mundo de que mataron a un presidente de su propia casa. Ahí se han desatado los problemas serios. Al punto tal de que se maneja con bandas Haití, y eso nos perjudica a nosotros. Porque Haití es una realidad. Nosotros no podemos despegar esa parte de la isla. No es como tú coges un serrucho y serrucharla, ¿no verás? No podemos hacer otra cosa que tratar de protegernos nosotros. Haití es una realidad y yo entiendo que lo que nosotros tenemos que lograr es que se respete nuestras leyes de migración. En el CES, el Consejo Económico y Social, que es el mejor sitio donde se pueden discutir esas cosas, porque ahí está representado el empresariado, los sindicatos, todas esas cosas, los que participan, los que promueven, los que tienen opinión. Y yo entiendo que eso es correcto. ¿Por qué? Los temas son 6 a tratar: frontera, seguridad nacional, comercio, empleo, y una serie de cosas que se están tratando ahí que con el caso de Haití nos afecta directamente. Siempre el mercado de Dajabón, Elías Piña, la zona fronteriza, mantiene un comercio estable y dinámico. Son 2 naciones. Con esta situación
Yo nunca había visto tanto haitianos, porque no es un problema de los haitianos, no es un problema de que nosotros solamente mencionemos los haitianos, porque hay otros inmigrantes en República Dominicana, en otras naciones, pero la masiva entrada de haitianos, realmente, este es un país que no tiene capacidad para mantener a Haití y a nosotros también. Entonces, ¿qué sucede? Yo entiendo que reunirse los presidentes tienen que acotar a una solución y a llamar la atención, que no se había hecho en conjunto, al Consejo de Seguridad de la ONU y de la propia OEA, para que intervengan directamente en esa situación, que lo han dejado suelto. Un país donde las bandas son las que controlan, un país donde el consumo de droga, la delincuencia, eso es algo natural y está al lado de nosotros. Eso es delicado para nuestra seguridad nacional, es delicado para nuestra capacidad de producción y muchos se quejan del hecho de que los hospitales de la frontera, la mayoría están ocupados por panturrientas haitianas. Bueno, en todos los países sucede eso, pero no así. Entonces yo celebro esa reunión siempre y cuando se mantenga el hecho de que los participantes hagan conciencia que nunca ha habido tanto haitiano en este país como ahora. Bien, mire, estoy conversando con un político, fuera del profesional de la ingeniería. Usted sabe que este tema de la situación que estamos dilucidando sobre Haití es de larga data, claro, de muchos años, muchos años. Y en ese transcurso del tiempo, el partido al cual usted pertenece ha estado en el poder durante 20 años y ahí lo amplío al anterior partido que usted pertenecía, pero que también fue poder y que es una derivación el de hoy, su partido, Fuerza del Pueblo, del PLD. Y esa situación cruzó por las gestiones del PLD que tenía a Leonel Fernández como presidente y quería saber si Leonel Fernández y Fuerza del Pueblo vuelven a poder, ¿qué entonces podemos pensar habrá de diferente para que no se extienda en el tiempo, en una eventual gestión de ustedes, esta situación sin resolver? Que si bien es cierto, no la provocamos nosotros, claro, pero la solución interna debemos aligerarla nosotros, como Estado, como nación. En el tiempo que estuvo el doctor Leonel Fernández, esta situación se mantuvo. Increciendo o no, bueno, pero se mantuvo y estuvo. Y si vuelven a dirigir, ¿qué vamos a esperar? Es bueno que los televidentes, los que ven este programa, yo quiero compartir con ellos y contigo una experiencia. Políticamente yo he manejado por mucho tiempo la parte que corresponde a la política de las 4 provincias de la línea noroeste. Diga eso, Mao, Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez. Es decir que yo soy testigo de que en cómo se manejaba en los gobiernos de Balaguer, en los gobiernos de Leonel Fernández, en los de Danilo y ahora. En realidad había, quizás no perfecto, pero había un control migratorio. O sea, a los braceros, que era cuando Balaguer, la mayoría, se les daba un carnet, o sea, entraban controlados y después la mayoría eran devueltos. Eran muy pocos los que se quedaban, pero había un control migratorio. De negocio, está bien de negocio, pero había un control migratorio. Cuando Leonel Fernández se estableció un control migratorio, no era que no había, sí. Pero yo le digo, por experiencia, nunca había visto en Dajabón barrio entero con familia haitiana ya alquilando casas. Es difícil tú conseguir una casa en Dajabón, en la zona fronteriza, pero en Dajabón especialmente. Nunca lo había visto. Y el año pasado... ¿Por qué dice usted que es difícil conseguir una casa en Dajabón? Bueno, porque ellos han alquilado todas las casas. O sea, en los barrios, todas esas casas
viven conglomerados totales de haitianos que nunca lo había visto. Nosotros veíamos realmente los haitianos, los que cruzábamos por la zona fronteriza, y ya no tanto fronteriza, lo veíamos que vivían en el campo. Lo veíamos en las ciudades, no tanto ocupando las calles, en algunas cosas, pero muy mínimo, en una casa de limpieza. Y vivían, qué sé yo, solo en un cuartico. Pero ya con una casa, con su familia, eso yo no lo había visto. Pero no te estoy diciendo una casa, es un barrio entero. Entonces eso implica que hubo un mayor descuido en este gobierno, del 20 para acá. Porque si se analiza estadísticamente, si se pudiera, nos vamos a dar cuenta que la gran migración ha ocurrido. Obviamente también tenemos que reconocer que el gran problema ocurrió más o menos en esa época, ¿no verdad? Pero nuestro control migratorio no ha sido bueno. En el 21 asesinaron a Jovenel Sí, Moïse. por supuesto. Pero ya estaba el gobierno actual. Por ejemplo, yo digo que es una molestia. Tanto, nosotros tenemos un gran ingreso por turismo en este país. Es una molestia para el turista y para los dominicanos. El hecho que cuando tú te mueves en la zona fronteriza, tú encuentras en una misma carretera varios puntos de control militar. Yo me pregunto, ¿para qué sirven esos control militar si realmente el incremento de la migración haitiana no ha bajado, al contrario ha subido? Quiten eso. Y lo que se gasta, concéntrenlo en la frontera, que es donde debe estar. Pero el control militar, entonces, es lo que uno entiende, da seguridad a qué cruza o quién cruza por determinado punto. ¿Y pero si se quita, ingeniero? Si se elimina. No pasa nada. ¿Por qué? Bueno, porque ¿de dónde han entrado tantos? ¿Por dónde entraron todos los que han entrado? Es por esos mismos controles. ¿Por dónde han entrado? Es por esa misma carretera. Porque es en camión y en guagua que entran en cantidad. No son pocos lo que hay ahora mismo aquí. Y usted lo ve. Aquí en la capital hay barrios enteros. En Santiago, que antes no había, también, en toda la provincia. En el mundo se tiene claro que se ha convertido en un problema mundial la migración. De ciudadanos que migran a otro país buscando mejores condiciones. De ciudadanos que deciden dejar su país porque pierden lo más importante que puede tener el ser humano, que es la esperanza. Por eso yo digo que el gobierno del presidente Leonel Fernández, cuando llega en 1996, le cambió el perfil al país, no solo del punto de infraestructura, sino jurídico, de organización. Había más control, había más atención. Hay dos virtudes importantes en el ser humano, que es la esperanza y la confianza. Leonel Fernández es un depositario de confianza del pueblo dominicano, porque lo demostró. Y cuando regresó en el 2004, siguió demostrando que tiene criterio histórico. Hay que tener ideas históricas, hay que comparar, hay que mirar. Nosotros no podemos estar mirando a solucionar los problemas de aquí a allí. Tenemos que solucionar los problemas a 10, 20, 30 años. El mundo cada 10 años cambia. Por tanto, tenemos que planificar. ¿Y cuáles son esas planificaciones? Primero, en la educación. Y no puede haber educación si no hay salud. Porque un muchacho enfermo y hambriento no va a ir a una escuela. Entonces, una cosa trae la otra. Nosotros aprendimos en este país de que la computadora no era un objeto inalcanzable, o que un aire acondicionado en un hogar o una lavadora no era inalcanzable. Los profesores no tenían vehículos. Es raro encontrar un profesor sin un vehículo. No teníamos metros, no teníamos elevados, no teníamos túneles. O sea, se adecentó la vida. Entonces, eso es proyectar hacia el presente y el futuro. No se gobiernan para resolver problemas del día a día. Entonces yo entiendo que políticamente una cosa trae la otra. Yo soy testigo
testigo de lo que está pasando en la frontera, porque la visito regularmente con una visión política. Además soy ingeniero, soy un hombre práctico, acostumbrado a manejar números y a manejar asuntos sociales, porque no solo estuve en obras públicas, como empleado de obras públicas del 1973, que renuncié en el 86, regresé como ministro de obras públicas o secretario, como se le llamaba esa. Pero había sido director de la CAS, director de INAMPA, regresé en el 2010 a la CAS. Es decir, que he vivido muy de lleno en instituciones importantes de alto contenido y de soluciones sociales y vivo una vida crítica en cuanto al manejo de esas cosas. Y le puedo decir a este pueblo que realmente el gobierno de Leonel Fernández cambió la manera de pensar. Y 2028, y es una especie de una reiteración a conocer de parte suya, ¿qué podemos esperar que Fernández haría si es electo presidente con el tema que estamos hablando, el tema de la inmigración exagerada de haitianos ilegales que tenemos o no formalizados? ¿Qué podemos esperar, ingeniero? No. Dentro de su partido, no es su área, pero usted maneja información, conoce la estructuración del plan de gobierno que tienen ustedes. Entonces, si hay alguna información que usted pueda darnos al respecto, por eso la pregunta. No es que pueda dar una información en ese tema. Yo doy con mi experiencia, cómo lo he vivido y lo que ha hecho el presidente cuando ha estado de gobierno. Que se ha logrado unas buenas relaciones internacionales a través del presidente Leonel Fernández. Eso ayuda a sentarse en una mesa a discutir asuntos que tienen que ver con los diferentes países, incluyendo ese tema, porque eso es un tema real, eso no es un tema inventado, eso está ahí. Y un país con las condiciones económicas como el que está ahí, si tiene que salir corriendo, ¿para dónde va a salir? Para el mar. Para República Dominicana. Para República Dominicana. Mire, quiero preguntarle al ingeniero, inclusive al mismo exministro de Obras Públicas, que es usted. He mirado durante varios años que hay un trabajo permanente en la autopista Duarte. El anterior ministro de Digna Ascensión usualmente daba información sobre cómo iban los trabajos, que se buscaba con los retornos, una cantidad de retornos interesantes, un peaje que se iba a cambiar de lugar. Bueno, ya se cambió. Ha habido mucha fuerza de choque sobre esos trabajos que se han hecho mediáticamente, les digo la fuerza de choque mediáticamente sobre esos trabajos, de que están lentos, que no son eficientes. ¿Qué es lo que está pasando? Y quisiera una respuesta objetiva con este trabajo, porque verdaderamente son más de 120, 130 kilómetros que se deben intervenir. Miro partes que verdaderamente se ha cambiado bastante. La agradabilidad de tomar la autopista Duarte, también pienso que faltan muchas cosas por hacer. ¿Cuál es la realidad? ¿Los trabajos, es adecuado el esquema que se está desarrollando en la autopista Duarte? Su opinión profesional al respecto. Realmente, la autopista Duarte es la principal arteria de este país, como autopista. Más bien es una carretera, porque hay autopistas, carretera primaria, secundaria, terciaria. Pero la autopista se hacen como se hizo la carretera Santo Domingo-Samandá, que me tocó a mí, que no había nada, tú para entrar a una población tenías que desviarte, como hay en Estados Unidos. Pero después comienzan a ocuparla y la dañan. No debiera permitirse. Entonces no hay cosa más molesta en la autopista Duarte que todo el que pone un negocio pone un policía acostado. Pero además, la inversión más pequeña, por ejemplo, el presupuesto, no podemos hablar de la ejecución del presupuesto de este año, porque apenas estamos en junio, ¿no es verdad? Pero en el presupuesto del 2004, la inversión en infraestructura fue mínima. Entonces, si fue mínima,
y abrieron todas esas obras, yo no te puedo, no es que critique al pasado secretario, lo critico por el equipo que se agenció y los pocos recursos que recibió. Por ejemplo, a Eduardo lo nombraron y lo primero que llamó fue a Miki, que trabajó conmigo y con todas las gestiones, que ya no estaba trabajando, Mike Logroño, porque es un profesional. O sea, no es poner una gente por ponerle en un puesto. En infraestructura tienen que tener capacidad. ¿Qué cargo tiene el señor Logroño actualmente en Obras Públicas? Él era el que manejaba todos esos convenios y todos esos desarrollos de los contratos de carreteras. No sé cómo lo está utilizando, pero lo he visto con Eduardo supervisando obras. Es decir, que Eduardo lo llamó. Entonces Eduardo tiene criterio de que tiene que rodearse de gente que saben lo que están haciendo. En eso estamos de acuerdo, que los profesionales jóvenes se les vaya integrando, pero la experiencia no se improvisa, ¿eh? Tú puedes salir con la mejor preparación académica, pero tienes que ir al campo a aterrizarla. Entonces yo entiendo que lo que ha pasado es que se ha debido un mal manejo en la autopista Duarte, porque debió haberse concentrado más capitales para terminar eso. Si cuando los gobiernos del presidente Leonel Fernández, incluyendo Danilo, la inversión era un 6, 7 u 8, hasta un 9% llegó. En gastos de inversión de capital. En gastos de inversión de capital. Ya. Y los gobiernos del PRD, cada vez que llegan, inflan los gastos de corriente y poco gasto de capital. O sea, poco en infraestructura y mucho gasto en subsidios y en proyectos que no tienen nada que ver con la realidad a veces del país. Yo entiendo que los gastos de capital han sido mínimos. Si tú tienes en el 24 que los ingresos del gobierno fueron un 16% y los egresos fueron un 19.1%, un déficit de 3.1%. Los gobiernos siempre han tenido déficit y lo corrigen con préstamos, pero tú tienes que coger esos préstamos y aplicarlos ahora, que devuelvan, que dinamicen la economía, que conviertan la economía, en la inversión de infraestructura, en un círculo virtuoso que no pasa en este gobierno. Bien, interesante escuchar este criterio con respecto a un tema tan importante, porque importante para nosotros es verdaderamente la autopista a Duarte. Claro. Recursos es la razón básica que el ingeniero Freddy nos ha indicado al respecto. Venimos en breve, hacemos una pausa breve. En breve volvemos. A la hora con Gregory. Bien, gracias por continuar en sintonía con La Hora con Gregory. Los conversatorios de este programa usted los puede mirar en YouTube a la hora que pueda, que desee. Claro, suscríbase a nuestro canal. Vaya desde su dispositivo móvil o desde su PC o desde su tablet en YouTube a La Hora con Gregory RD. La campanita, le da un clic y ya está siendo parte de nuestro canal de YouTube, La Hora con Gregory RD. Mire, ingeniero Freddy Pérez, antes de la pausa, usted tocaba el tema ante una pregunta mía sobre una obra de infraestructura, la autopista Duarte, la remodelación, la reestructuración que se está haciendo, y hablaba del tema de los recursos que tiene como esquema, dentro de su esquema de manejo el gobierno actual. Quiero pasar inmediatamente a algo similar, la economía, el manejo de la economía del gobierno presente, y le hago la pregunta porque
si usted no es específicamente economista, lo que tiene que ver con área de inversión en infraestructura forma parte importante de la correlación de gastos y de distribución del presupuesto nuestro. Entonces, la economía es determinante para un buen presupuesto. ¿Cómo usted ve el manejo a lo largo de estos 5 años de gobierno de la economía en República Dominicana? No soy economista, me gusta, pude haber estudiado economía, pero soy ingeniero y el ingeniero es un hombre práctico, un hombre y una mujer práctica, que ve las cosas por la necesidad, ¿no? El manejo presupuestal del gobierno ha sido más, en los primeros 4 años y lo que va de este año, el gran gasto corriente y poco gasto de capital. Uno, en la parte de infraestructura, en el gabinete de infraestructura que lo compone Obras Públicas como la cabeza, lo compone la CAS, INAPA, el INDRI, el INVI, que ahora es un ministerio, son instituciones que planifican, teóricamente tienen que planificar, tienen que presentarle un plan al presidente con lo que se va a hacer y el gasto que va a proporcionar esa planificación, ese proyecto. Porque hay proyectos locales y hay proyectos internacionales. Pero muchas veces esos proyectos internacionales vienen con sus fondos, ¿no? Vienen con sus préstamos. Los ingresos de nosotros son limitados. En el 2024, vuelvo y repito, los ingresos fueron 19.1% del PIB, mientras que los ingresos fueron apenas un 16%. Un déficit de 3.1%. ¿A qué se debe ese déficit? Bueno, que gastamos más que lo que producimos. ¿De dónde entra? ¿De dónde entra el dinero al gobierno? De los impuestos. Los impuestos, uno habla de aduana. Aduana apenas es un 4, un 5% como mucho. El gran ingreso del gobierno entra por el IPI, por el IRD, el impuesto sobre la renta, el ITEBI y los selectivos que son el cigarrillo, el alcohol, ese tipo de cosas. Mira, para mí es una contradicción, pero bueno, es una forma de cobrar. Un vehículo caro es un selectivo, ¿no verdad? Pero lo es la gasolina, lo es la placa. Si tú no le pones un impuesto a la gasolina y así a los vehículos, o sea, lo mismo pero los vehículos, que el que trae un vehículo de lujo tenga bolsillo profundo para traer un vehículo caro, porque un vehículo de esa naturaleza lo que nos produce gasto. Entonces, ponle un impuesto que bueno, cuando tú veas, yo duré 3 años viviendo en México, haciendo una maestría, y vi 2 Mercedes-Benz. Puede haber muchos, yo vi 2. Aquí se puede arriar vaca con los Mercedes-Benz. Entonces, es algo como que, para mí como ingeniero, es una contradicción. Porque yo siempre me inclinaría a que haya una mayor inversión en infraestructura, porque dinamiza. Cuando un obrero está trabajando, no necesita subsidio del gobierno, no necesita ayuda del gobierno. Él recibe suficiente dinero y mantiene su familia, que lo lamentable es que cuando no hay trabajo, sufre él y sufre la familia. Porque el colmado te fija, tú puedes visitar los barrios, los colmados tienen un cuadernito donde le fijan a la mujer o a la compañera de ese obrero, pero a los 15 días le dice que ya no más. Entonces el círculo virtuoso tiene que ver con eso, con la distribución de los ingresos. El impuesto aquí, cuando tú subas impuestos sobre la renta, cuando tú subas el ITEBI, cuando tú subas los selectivos, es alto. Y entonces, y aduana, que es un impuesto también, de todo lo que podemos traer. Pero aduana es apenas un 4, 4.5, o quizás un 5. Los otros del 16, un 10 o un 10 y pico % es de esos impuestos.
se dice que hay que aumentar los impuestos, pero yo creo que la calidad del gasto es lo que hay que aumentar. La calidad del gasto. Como ingeniero siempre he visto la calidad del gasto. O sea, yo tengo que priorizar obras que tengan y que redunden en aspecto social, que les resuelva a una región y a los que viven en esa región. Entonces yo me inclinaría siempre por ese lado. A mí me tocó con el presidente Leonel Fernández, en los primeros días me invitó, siendo en el 2004, a Punta Cana. ¿Y qué le pidieron los hoteleros? Que querían que los turistas a las 9 de la mañana salieran desayunados y estuvieran a las 11 aquí en la zona colonial. Y que a las 6:30, 7 ya estuvieran cenando. Y de ahí surgió En la autopista del Coral, el mejoramiento de las Américas y el corredor Punta Cana-Ubero Alto. Y mira el despegue que tuvo Punta Cana a partir de ahí. Pero mira el despegue que ha tenido la provincia de Samaná. A mí me tocó también abrirla, asfaltar una parte, la carretera Santo Domingo-Samaná, hasta el cruce de Molinillo. Mira el despegue que ha tenido eso. Yo pienso que con una nueva gestión del presidente tenemos que ampliar y adecentar la entrada a la terrena. La terrena es una locura cuando hay día feriado. Los dominicanos han elegido prácticamente a las terrenas. Entonces tú le estás devolviendo al comercio, al turismo, al dominicano que trabaja cuando se mete una cantidad enorme de gente en un fin de semana. Hoy no tiene que vender ropa, no tiene que vender comida, no tiene que vender medicina. Entonces yo creo en la distribución del presupuesto donde se le haga hincapié en infraestructura. Mire, hablando de infraestructura, hay una situación que uno podría decir que, bueno, como tenemos pocas calles, tenemos estrechas avenidas, el tránsito no puede ser bueno. ¿Qué opinión tiene usted de nuestro tránsito? Yo iba a calificarlo, pero deme usted la opinión sobre el respecto y alguna opinión, sugerencia para esa específica situación que tenemos, sobre todo en las grandes ciudades. Vamos a hablar de la capital. Ajá. El Distrito Nacional, donde se concentran las oficinas principales y donde se concentra la mayoría de la población. Aunque dice que la provincia de Santo Domingo obviamente tiene más población. Pero, ¿qué sucede? Luperón, Río Sama, la Isabela y aquí en el Caribe. Ahí está la concentración mayor. Pero no se ha hecho una obra de tránsito importante desde que salió el presidente Leonel Fernández. ¿Y se puede hacer? Claro que porque se puede vemos que todos los espacios están ocupados. No, o sea, en México cada presidente hace una línea del metro. Cada presidente tiene que hacer una línea del metro. El presidente Abinader está continuando, porque eso estaba hasta definido y diseñado. La 2C, sí, la que va a los Alcarrizos. Sí, pero ha sido una incapacidad total de el manejo de ese tema. Entonces yo pienso que sí se puede resolver, pero ¿qué pasa? El que conoce a Ciudad Nueva se da cuenta que en Ciudad Nueva no hay las casas, no hay lindero. Como en Manhattan, no hay lindero. Por tanto, tú no puedes hacer parqueo. No hay parqueo. Tiene que ser parqueo público o privado. Pues así mismo debe ser. Aquí yo le propuse al presidente y me lo aprobó, pero en ese momento me quiso llevar al Palacio, desde el 2007 hasta el 2010 que estuve con él en el Palacio. Le propuse debajo de todos los parques hacer parqueo público, sin invertir un peso. Usted recogía y ellos tenían identificado esos parques. Aquí me refiero, en el distrito, ¿no? Y llamar al empresariado por el nivel de inversión, decirle, bueno, el que podía rifársele y que cada uno saliera con un parqueo.
Usted tiene 10 años para recuperar su inversión. Si la recuperó antes, vamos a compartir. Pero mientras tanto lo vamos a exonerar de esto, pero haga su inversión. Y es fácil. ¿Y cuáles lugares de parqueos, por ejemplo? Mencióneme 2 o 3. Bueno. ¿Cuáles parques? Imagínese usted el Eugenio María de Hostos, abajo del Eugenio María de Hostos. Imagínese usted. Imagínese usted la José Gabriel García, al final de José Gabriel García, hay 2 parques. Es Gascue. Soterrano. No, José Gabriel García. José Gabriel García en Ciudad Nueva. Ciudad Nueva, zona colonial. Ya. Hay 2 parques. Y te puedo ir mencionando parques que hay en el distrito. Que el empresariado, si se le da la seguridad de la inversión, porque siempre el que tiene dinero ocioso, que está atento a los intereses siempre serán menos que lo que tú puedes ganar en una inversión de esa naturaleza. Entonces tú le das facilidad. Ahí el empresariado no tenía que invertir en terreno, por ejemplo. No. Se le da un contrato, casi yo a 100 años, si tú quieres, a 30 años, a 50 años. Porque es una solución social. Bueno, en Madrid a veces tú vas y cuando viene a ver, ¡fup!, te debía, y es un parqueo soterrado que hay. Entonces, o sea, que esa experiencia usted la ha visto en otros lugares. Bueno, la vi realmente en Madrid. Y en Estados Unidos, en algunos otros sitios de Estados Unidos. Por ejemplo, en Manhattan, los parqueos son privados todos. Pero sí, y caros. Entonces, y caros. Sumamente caros. Ahí viene. Si nosotros tenemos un tránsito público eficiente, ¿para qué tú vas a sacar tu vehículo en la semana? No lo sacas. Pero si tú te montas en una guagua pública con un chofer en pantalones cortos, con una peineta en la cabeza, tú le coges miedo, sin aire acondicionado, con comida. Y ya, ¿cómo tú vas a llegar? Ya la onza, uno se recuerda, bueno, ahora que lo estamos mencionando, pero la preponderancia de la onza se ha ido diluyendo en el tiempo. Se ha ido diluyendo porque el privado se ha ido comiendo esa parte. Pero lo que te quiero decir, es un sistema que tenemos que diseñar. No se ha hecho nada para mejorar el tránsito, desviándote a la derecha o a la izquierda y poniendo parquéate. Eso no resuelve el problema, porque una calle estrecha, dejando que se parquee de lado a lado, pero no lo pueden quitar. Pero mire, ingeniero. Pero no lo pueden quitar. Porque si no hay una solución donde meter el vehículo, ¿cómo lo pueden quitar? Claro. Mire una cosa, usted ha mencionado la parte que tiene que ver con parqueos, pero ¿y la circulación fuera del tránsito público? Ya que hay una situación, de hecho, todos tenemos vehículos. Todos tenemos. En una casa a veces hay 3 vehículos. Ya. De 5 gente. Pero con la circulación es poco lo que se puede. No, se puede. Se puede. Sí. Si tú haces una cronometría en el tiempo para que los empleados públicos entren no a la misma hora del colegio, o sea, que el colegio sea más temprano y que el empleado entre ahora a las 10 de la mañana, el empleado, y salga a las 7 de la noche, resuelve el problema del congestionamiento. O sea, que las oficinas públicas inicien su labor a las 10 de la mañana. Y no tienen que iniciar a las 8 de la mañana. No tienen que iniciar. Sí, porque los papás están llevando a los hijos a la escuela, al colegio a las 8 y... No, inclusive la sencillez de salir a caminar a un parque en tu vehículo congestiona todo. Tú no te fijas que en la mañana entrar a la ciudad es caótico y en la tarde salir de la ciudad es caótico. Todo el mundo viene para acá y todo el mundo sale. O sea, todos a la misma hora hacemos lo mismo. Por eso, en mi gestión de obras públicas, solamente puse que se pagaba a la salida de la ciudad, no a la entrada. Eso fue la gestión suya. Así es. Y tenía, o sea, la autoridad de tomar esa decisión la tenía y la tiene Obras Públicas. Sí, la tiene. Ya. ¿Y qué pasa? ¿Pero por qué? ¿Por qué a la salida de la ciudad? Porque donde más se congestiona es a la entrada. Trata de entrar un domingo aquí. Oh, sí. Con esa situación, imagínate tú que tengan que ahora pagar a la entrada la cola que van a ver. Y en ese momento no había paso rápido en ese momento. Sí, yo lo puse en mi gestión.
En mi gestión se Tan puso el temprano paso. ya había paso rápido. Y había usuarios de paso rápido. Sí, en mi gestión fue que se inició el paso rápido. ¿De qué año estamos hablando? De 2004-2007. Eso sería Oh. como el 2006. El paso rápido se hizo en la gestión. Que yo le puse paso rápido porque se llama Easy Pass. en Easy Estados Pass, Unidos. claro, Easy Pass. En Estados Unidos, Easy Pass. Y esa experiencia me hizo Ah, mire qué bien. que se inaugurara el paso rápido en mi gestión. O sea, se tomaron medidas para resolver el problema en la carretera. Mira, la inversión ¿Usted Diga. la inversión? La planificaba. Y por eso había obra en todo el país, aunque fueran chiquitas. Pero todas las provincias recibían una obra. ¿Se siente satisfecho? La pregunta le parecerá extraña porque se la estoy haciendo a usted. ¿Se siente satisfecho de su gestión en obras públicas? Yo me siento satisfecho de haber pasado por las gestiones que he hecho. Lo que yo no la puedo valorar porque no es a mí que me toca. Inteligente respuesta. Mire, ahora que usted habla de medidas, con referencia al tema que estamos tocando, el tránsito, el gobierno ha anunciado, lo dijo el señor Paliza, de la presidencia, que se anunciarán próximamente 143 medidas referentes al tránsito para mejorar el tránsito. 143, 12 docenas de medidas menos una medida, 143. Su opinión. Mira, mi querido amigo televidente, el gobierno del 20 hacia acá ha anunciado muchas cosas y ya se han hecho pocas. Esos anuncios nada más. Es simple el problema de la capital. El mejor preparado en asuntos de tránsito lo tiene, uno de los mejores preparados en asuntos de tránsito lo tenía el PRD y lo tiene el PRM, que se llama Onésimo González. Exacto, le iba a decir, ¿le puedo decir el nombre? Onésimo González. Onésimo González. Él está claro de que los pares viales podrían resolver el problema, pero no lo van a resolver solo. Tienen que tomarse otras medidas. Inclusive, a la larga tenemos que hacer desaparecer los vehículos públicos. Tienen que desaparecer. Ahora, ¿tú vas a lanzar a la calle esos choferes? No. Precisamente, esos son los que tienen que adquirir la parte del transporte público, siempre con un entrenamiento, ¿no verdad? Se ha dicho que muchos de los choferes de patanas y hasta de guagua, que hay muchos accidentes, no pasan un examen de narcótico. O sea, toda la atención que se tenga no es una cosa, es múltiples cosas que hay que hacer para resolver una. El tránsito en la ciudad de Santo Domingo tiene que ver con que mejore el tránsito público y privado, con que no coincidan la salida a la misma hora para las instituciones, los Usted empleados. le da mucha importancia a eso. Sí, muchísima. Que se resuelva el problema de los parqueos, pero que además es fundamental la inversión del gobierno en elevados y en túneles. La ciudad hay que llenarla de metro a la larga. Y aquí se pueden hacer más elevados. Claro. Bueno, había una autorización hacia Odebrecht de los elevados norte-sur, los cruces norte-sur. Yo le puedo decir que yo lo tenía previsto. Inclusive hablé con el rector de ese momento, porque la Tiradentes iba a pasar por encima de la universidad, a salir al malecón, con una corneta en el malecón para devolverse. O sea, norte-sur, elevar la Chuchi, elevar la Lincoln, elevar la Tiradentes, terminar de elevar la Máximo Gómez. Y se resuelve mucho, norte-sur. Y este-oeste, la 27 completa, hay que elevarla. Y se puede. Con salida. Sí, Se como puede. no, claro. Completa, con algunas salidas. Con salidas. Con salidas como tiene. O sea, hay en que una reforzar la 27 porque ya se hizo el corredor de la... Sí, reforzar la 27, la Kennedy. Inclusive,
la Avenida Bolívar, que fueron un gran desahogo. No te digo la Independencia, porque la Independencia realmente es muy estrecha. Pero se nota una ausencia de atención a este problema. Sí, sí. Ojalá que la respuesta que usted me dé no sea política. ¿A qué achaca usted eso? Porque se mira poco de acción para resolver el problema del tránsito. Sigo hablando aquí de la capital. Bueno, porque hay que sentarse a planificar qué es lo que se va a hacer. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo a los amigos televidentes. Nosotros tenemos que poner atención al problema del agua pluvial y sanitaria. Tenemos que iniciar el plan maestro de eso. Porque yo le dejé a la CAS la planimetría y la altimetría del Gran Santo Domingo. Todas las calles tienen su punto de elevación para diseñar. Si no se hace, es porque no se quiere. Entonces hay que comenzar. Y eso serían 4 o 5 gestiones, el plan maestro. Lo mismo pasa con el tránsito, no lo va a resolver una gestión. Es que cada gestión tiene que hacer algo. Y te va asumiendo. Una gestión. Bueno, levanté la 27 completa o la terminé de completar nada más. Hice una línea del metro. Por ejemplo, yo le puedo decir que nosotros pudiéramos tener una línea del metro en la 27. Que si se puede hacer o no se puede hacer, eso hay que investigarlo. Y eso resolvería mucho. Entonces, el metro es fundamental porque es masivo. O sea, la cantidad de gente que se mueve en el metro es masiva. Manhattan Okay. no existiría si no tuviera el metro. Así es. Y es un solo tapón. Y es un solo tapón. ¿Por qué? Porque el metro no es suficiente. Nosotros hacemos el metro, seguimos haciendo el metro, y es parte de un sistema, porque tiene que ver la otra parte. A donde me dejó el metro, podría ser que yo tenga que tomar una guagua o un taxi. Pero hay que eliminar los carros públicos que se paran donde quiera. No se pueden parar donde quiera. Ni la guagua, ni los carros públicos, ni los privados. No se puede. Aquí las guaguas se paran en el medio de la calle para depositar un pasajero, para que la otra no le pase. Aquí todos nos paramos y nos detenemos donde queremos. Exacto. Y no puede ser. Entonces, tiene que haber cierta garantía de que hay sanciones. Si no hay sanciones, van a seguir pasando los accidentes, no vamos a resolver el problema del tránsito, la ciudad sigue creciendo. Esta ciudad era horizontal cuando nosotros llegamos en el 96 y ya es vertical. Donde había una casa de 5 personas, viven 40. Imagínese usted, si no hay problema. O sea, si tú le pones un vehículo a cada apartamento, ya son 40 vehículos y antes lo que habían era 1 o 2. Es grave el caso. Mire, para que nos despidamos porque se nos acaba el tiempo, ¿cómo usted mira el porvenir inmediato, tema haitiano incluido, todo, de República Dominicana? Bueno, que la reunión de los expresidentes en el CES logren que ya sea la OEA o la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU o de la OEA, haga caso a esa situación e intervenga realmente. No son tres soldados de Kenia que van a resolver esos problemas. Es un asunto de atenderlo profundamente, porque nosotros no podemos hacerlo. Y en sentido general, nuestro futuro inmediato. Yo lo veo siempre positivo, porque hay gente que piensa en este país. Yo pienso que nosotros podemos seguir creciendo, nosotros podemos tener esperanza, pero ¿en quién? Yo creo que la esperanza tiene que estar en quien ha demostrado que se ocupa de este país y de los que necesitan de la ayuda del gobierno. Y ese no es otro que Leonel Fernández. O sea, yo estoy convencido que Leonel Fernández volverá a ser presidente pronto, porque el pueblo cada día se da cuenta que quien resolvió constitucionalmente una serie de cosas que no estaban en la Constitución. Aquí hay 3 constituciones importantes, la de 1844, la de 1963 y la del 2010.
se legisló y se aprobó una constitución progresista. Y si nos apoyamos en ella y nos apoyamos en una gestión que no solo se concentre en lo inmediato, sino en el porvenir, como tú dices, iremos resolviendo las cosas. Ingeniero Freddy Pérez, le agradezco la visita acá y a conversar de diferentes temas, no solo de ingeniería, no solo de política, no solo de economía, sino también de asuntos sociales. Gracias por su visita. Gracias por tu invitación.